Buenas noches, ¿cómo han estado? Aquí vamos a tener el super live, estoy súper emocionada con este tema porque le vamos a empezar a contribuir a muchas personas. Vamos a hablar con una corporación, aquí voy a empezar a invitarla. La corporación se llama FAUTS. Resulta que es desde el corazón, esas corporaciones que se hacen con todo el amor del mundo. Entonces, me encanta. Bueno, por acá ya está Elvira Arango, aceptarla, ya la estoy aceptando. Entonces, bueno, vamos a estar con la señora Elvira Arango, una experta desde el amor. ¿Cómo has Hola, estado? muy bien, Joana, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada con este live porque sé que vamos a contribuirle a demasiadas personas acerca de este tema, como tanto mito que hay, a veces Total. como que nos enredamos, entonces me encanta, de verdad que sí, me emociona mucho poder compartir información. No, no, gracias a ti, Joana. Yo creo que rico, ya tardecito, relajados, una conversación así como cuando ya terminó uno el día feliz y un día tan especial. Sí, el Día del Psicólogo, claro que sí. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, yo les estaba diciendo que tú eres de la corporación PAUS, de la diversidad sexual. Sí. Entonces, y les estaba diciendo que era muy especial porque era desde el amor, porque es que una cosa es uno estudiar un tema o desde la academia, ¿no? Aquí estamos hablando de que es más bonito cuando se vive, cuando realmente se siente desde las entrañas. Entonces, eso es lo bonito de estar contigo hoy. Así es, en FAUD decimos, FAUD quiere decir familiares y amigos unidos por la diversidad sexual. Y nosotros decimos que hay que vivirlo para sentirlo y hay que sentirlo para entenderlo. Pero Entonces, perfecto. así es. No, no, aquí estamos dispuestos a conversar y, y es lo lindo de FAUD, que nació, como tú dices, desde el amor y el lema es transformar paradigmas desde el amor, ¿cierto? De la familia, porque la corporación nace por un grupo de mamás y de dos jóvenes que tenemos una experiencia de vida en común, ¿cierto? Tener la diversidad sexual que tocó en la casa de nosotros. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, soy enfermera, pero yo en la universidad a mí nunca me enseñaron nada de diversidad sexual. Uno, lo que medio sabía, pues si soy modelo 60, pues porque es importante decirlo, lo que uno medio sabía era lo que uno aprendía de la vida, Sí, pero total. es un tema que vale la pena y te doy las gracias por haber sacado este espacio para todos hoy. Claro que sí, y de todas maneras, el tema es muy grande, abarca muchas cosas, pero entonces hoy quisimos como tratarlo más desde los papás, desde la familia. Más adelante podríamos hacer uno ya para Claro. los jóvenes y adolescentes que estén como en ese proceso, pero hoy está como enmarcado en qué hacer como padre y el título que le pusimos, El amor es incondicional, es para mirar exactamente eso. Entonces, ¿está condicionado por la orientación o está condicionado por realmente ese vínculo que se tiene? Claro, es que, mírame, de ahí viene condicional o incondicional. El amor por un ser querido, yo no le puedo poner condiciones. A mí Ujú. me nacen mis hijos pelinegro, mono, alto, bajito, gordo, flaco, zurdo, diestro, homosexual, trans, heterosexual, y yo por ese vínculo, yo los amo, yo no les tengo que poner la condición. En este caso que estamos tratando hoy, yo para quererte tienes que ser heterosexual y cisgénero. No, tú eres mi ser amado, mi hijo, mi hija. Entonces, uno no tiene que condicionar ni tiene que inventar un amor distinto porque el amor porque el hijo sea de la diversidad sexual. Para nada. Exactamente, entonces es eso. Decimos, el amor es incondicional. Mira que
sabemos que no lo es, pero entonces, ¿por qué tanta información o tanto sesgo? Porque a veces es desde la religión o a veces el qué dirán o a veces son como tantas cosas sociales que hacen que uno empiece a condicionarse de que es que si es así, lo quiero más o si es así, lo quiero. Entonces empieza que realmente el amor no tiene condición y realmente nosotros amamos nuestros hijos, pero nos condicionamos es por el en el exterior, por factores externos. Exacto, nos condicionan los prejuicios, los estereotipos, las creencias. Y yo siempre digo, el tema de la diversidad sexual no es un tema religioso, no es un tema político, no es un tema de medios de comunicación, es un tema de humanidad. Ujú, ¿Sí o no? exactamente. Entonces sí, por eso hay que estudiar y aprender sobre el tema, para poder transformar todos esos prejuicios que nos condicionan y es muy charro, porque mírame que uno con los hijos, uno empieza desde pequeños a trabajarles la autoestima, la coherencia, que sean auténticos, que sean autónomos, una cantidad de cosas. Pero cuando llegan con su respuesta a quién soy yo, ahí lo Ujú. condiciono. Y le digo, no, usted no puede ser así, usted no puede ser así, yo a usted no lo puedo querer así. Y no, estamos equivocados cuando pensamos de esa forma. Exactamente. Entonces ahí damos respuesta a que el amor no es incondicional de forma real y no dejarnos Exacto. llevar de tantos factores externos. Entonces ya entrando ya en el tema, que es el rol de los papás en la vida de un niño, eh, un papá que en este momento está pasando como por esa orientación sexual de, incluso yo te voy a decir, a veces me da susto hablar con cierto lenguaje porque yo digo, ay, ¿será que sí, será que no? Porque mira que en todos esos temas nosotros a veces somos ignorantes del lenguaje técnico que utilizan, entonces uno a veces se confunde. Entonces, aquí en el rol de los papás, en la vida de un niño que apenas está como despertando esa orientación sexual, ¿cómo podría ser? Que, que para, tanto para el papá como para el niño, que sea como positivo. Claro. ¿Cómo sería? Es que aquí viene un tema muy importante que nos están condicionando con él, y es la Uh -huh, educación. uh Yo -huh. digo que los papás, para poder acompañar, tenemos que saber del tema. Acordate cuando están bebecitos, que empieza uno toda la estimulación y que entonces hagámosle esto y que de acuerdo a la edad se hace esto y qué técnicas entonces voy a utilizar para que deje el pañal y una cantidad de cosas. A mí ya se me olvidó eso, pero bueno, no importa. Pero cuando llega el tema de la sexualidad, nos cogen fuera de base. ¿Por qué? Porque siempre nos enseñaron que el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Pare de contar. Pero Sí, no nos enseñaron que la diversidad, la sexualidad es una cosa amplia, grandísima. La sexualidad es mucho más que el sexo. Entonces, yo le diría a los papás, vean, cuando ustedes tengan sus hijos bebecitos, entren a talleres de sexualidad, pero no de esa sexualidad erótica de la pareja, no, de cómo le voy a enseñar a mis hijos sexualidad. Y ya cuando lleguen en esa parte de la orientación sexual que llega más o menos en la pubertad y todo eso, yo voy a estar tranquila como mamá o como papá. ¿Por qué? Porque la formación es igual, es exactamente igual a una persona heterosexual. Simplemente voy a formar un ser humano donde le voy a hablar de una forma tranquila, transparente, no le voy a hablar, si es hombre, entonces le hablo de la novia, si es niña, entonces le hablo del novio, no, le hablo de la pareja. Y todas las cosas son exactamente iguales. Mira, yo por ejemplo tengo dos hijos homosexuales. Y si tú me preguntas, Elvira, ¿vos qué hubieras cambiado en la formación de tus hijos? De pronto muchas cosas porque uno es muy imperfecto, pero en lo único que yo hubiera cambiado era el nombrar a las novias. Les hubiera dicho la pareja, para que ellos estuvieran tranquilos y enseñarles, escucharlos y enseñarles que uno se puede enamorar y que a uno le pueden atraer personas de su mismo sexo o personas del sexo contrario. Y también uno estar preparado como papá o mamá, que existe también el tema de lo que es la identidad de género. Y de pronto más adelante hablamos sobre el tema. uh Pero -huh. para cerrar un poquito, la forma de acompañar es acogerlos, escucharlos,
abrazarlos y yo como mamá, como papá, estudiar sobre el tema para poder acompañar y Y me no, surge, no acompañar desde la creencia, ¿cierto? esa es Ni, otra cosa, hay ni que del trabajar en chiste. uno, Ujú. hay que trabajar en uno primero para poder acompañar asertivamente. Pero entonces Total. me surge otra pregunta que muchos papás se pueden hacer de acuerdo a lo que tú dijiste. Hijos son homosexuales y todo, entonces me surge, el homosexual se hace, nace, porque entonces, ¿será que me equivoqué? ¿Será que algo hice mal? Entonces empiezan las culpas y las recriminaciones del papá hacia la mamá o viceversa. Entonces, ¿qué pensás frente a eso? Nada, bien. Una de las cosas que nos han condicionado es la culpa, que si las Ujú. cosas no salen como dice la sociedad, entonces el culpable es uno. No. Sí. Si yo tengo a mi hijo que me dice, soy homosexual, yo no me equivoqué. Te, Joana, te lo aseguro, yo di lo mejor de mí para que mis hijos fueran heterosexuales y son homosexuales. Ujú. Hay algo que nos mete la sociedad y que nos dicen que es que les enseñan, les lavan el cerebro. No, la orientación sexual, la sexualidad se descubre. Uno nace y a medida que uno empieza a crecer, va descubriendo y le va dando respuesta a esa gran pregunta, ¿quién soy yo? Por eso es tan importante que los papás y los maestros y todos estudiemos sobre el tema para acompañar a encontrar esa gran respuesta. Porque si yo logro entender y reconocer mi sexualidad, por ejemplo, cuando yo reconocí que era heterosexual, yo voy a estar tranquila en ese tema y no me tengo que esconder. Puedo presentar mi pareja en todas partes, no voy a tener miedo. Pero si yo lo único que escucho es que eso es malo, es que me van a regañar, es que me van a decir que dónde estoy yo, que quiénes son mis amigos, porque eso es lo que dicen los papás. Eso es culpa de alguien. ¿Quién te está metiendo esas ideas? ¿Pero por qué estás con esa persona? Porque esos son los prejuicios con los que nos han educado sobre la sexualidad. Entonces, para darle respuesta a la pregunta, se nace, el ser humano nace con su sexualidad. ¿Qué pasa? Que con todas las cosas multicausales que hay alrededor de uno, uno empieza a crecer y lo empieza a descubrir. Por eso es tan importante tener un buen acompañamiento siempre al lado de uno. Entonces, es un Es despertar. un Es como, despertar. es que eso pasa mucho, es similar como al despertar espiritual. Uno dice, busque la espiritualidad y uno es búsquela afuera y búsquela. No, eso es un despertar. Todos lo tenemos. Lo mismo es la orientación, o simplemente lo despertamos y depende del Total. acompañamiento, lo despertamos de forma adecuada y positiva o lo despertamos desde la represión y por eso uno dice, no, es que porque hay mucho sesgo con este tipo de diversidad, pero es Total. más como desde que es que son personas muy solas, muy discriminadas, son personas que la sociedad las va alejando o ellos mismos se van alejando por el temor a ser rechazados. Entonces, Total. mira que a veces es esa parte que hace que hayan tantas cosas. Y mira por qué sufren tanto los adolescentes inclusive los niños, cuando los niños trans en el tema de la identidad de género. Como somos de una sociedad heteronormativa y cisnormativa, es lo único que se puede tener. Usted no puede pensar ni explorar ni hacer lo otro porque eso es malo. Y si nos vamos Ujú. desde la creencia, eso es pecado. Eso no puede ser así, ¿cierto? Si lo vivimos de una forma natural y desde que estoy pequeño me empiezan a explicar, y si yo soy una mujer y me gustan los juegos de hombres, tranquila, es que el juego no tiene género. Eso nos lo metieron en la cabeza, eso sí nos lo metieron en la cabeza. Entonces, mírame que de ahí viene esa expresión tan linda de salir del closet. Cuando yo empiezo a crecer y empiezo a ver que yo no me comporto como la sociedad quiere, como mi familia quisiera, entonces, ¿qué sucede? Se encierran, se encierran. Y ahí hay una cantidad de peligros horribles, porque puedo caer en la depresión, en la ansiedad, en las adicciones, en una cantidad de temas, o tener una doble vida, todo lo que hemos visto en tantos años, que la misma psicología y la psiquiatría se dio cuenta que las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad y la identidad de género diferente a la cisgénero
no son enfermedades, no son patologías. Es enfermedad el reprimirlo. Si tú lo reprimes, eso sí te lleva a una enfermedad. Entonces, mírame qué tan lindo eso de uno dejar que los hijos sean, sé tú, tu esencia. Y eso sí, teniendo unos criterios como que no te hagas daño, no hagas daño, ni permitas que hagan daño, pero sé tú. Y eso nos lo han reprimido en tantas cosas que por eso yo creo que a veces es difícil de hablar inclusive del tema de la diversidad sexual, porque creen que esto es una ideología, que esto va contra una cantidad de cosas y esto no es ideología. A mis hijos nadie los sentó a adoctrinarlos, ellos lo descubrieron. Y yo como mamá, ¿qué Exactamente. hice? Reconocerlos simplemente y estudiar, porque eso sí, Joana, me tocó estudiar como una loca. Es que, claro, la falta de información, mira que hasta 1983, en el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, la homosexualidad estaba como un trastorno. Ya apenas Imagínate, ahí, hace 40 años, apenas salió de ahí. Entonces, imagínate. imagínate cómo estamos en cuanto a información, que veíamos eso como, no, es que eso es una enfermedad mental. Entonces, ya estamos avanzando, simplemente que hay personas que todavía les cuesta un poquito desde las creencias, desde todo lo que, la concepción que van teniendo, y ahí es donde entra la próxima pregunta, que es, ¿cómo yo como papá puedo asumir la orientación de mi hijo? Porque ya está, listo, me va a decir, mami, papi, soy homosexual. Ahorita, más adelante, nos podrías como decir tantas cosas que hay, porque uno dice homosexual, lesbiana, pero resulta que hay otras, y me encanta que más adelante nos hables de la identidad y la expresión de género, que también es importante. Pero entonces nos sentó en la sala el papá y a la mamá y nos dijo, ¿cómo yo desde mi rol de mamá lo puedo asumir? Porque es que es asumirlo yo y después cómo lo apoyo. Entonces, mira que es una cosa doble. ¿Qué hago yo en ese momento cuando me lo dicen? Es complejo para mí. Es decir, uno, yo creo que tiene que buscar ayuda profesional para uno. Claro, claro, muchas veces uno les dice a las mamás y a los papás, vea, el problema es suyo, el problema no es del hijo, usted es la que necesita ayuda. Mírame, yo le digo siempre a los papás, lo más importante es guardar serenidad, escuchar a ese hijo y a esa hija, escuchar qué está pasando y no empezar a uno a imaginarse una cantidad de cosas que no van a pasar, porque uno inmediatamente se va a esa imagen de lo que es la diversidad sexual negativa. Y eso no es así, eso no es así. Entonces, papá, mamá, si tu hijo o tu hija te dice, soy gay, soy bisexual, soy pansexual, soy cualquier nombre de sus primeros, si no sabes, pregúntale, mi amor, ¿qué es eso? ¿Cierto? Cuiden las palabras, que eso, la palabra en un mal momento acaba con un ser querido. Y los hijos son los mejores maestros. Pregúntenles a ellos. Si es lo mismo, vean, es que, Dios mío, a mí me provoca como pasar 10 años más o 20 años más de la civilización, como para que evolucionemos. ¿Cómo sería de rico que mi hijo, cuando mis hijos tuvieron el primer novio, que hubieran sentado a decirme, mamá, tengo novio, se llama tal forma, tal cosa, sin tener que decirme que era homosexual? Es que eso no lo vamos a tener que brincar. Y por eso tenemos que estudiar, ¿cierto? Pero como estamos en un momento distinto, donde todavía tenemos el desconocimiento, abracen ese hijo, pregúntenle al hijo, pidan ayuda. FAUDS, una red de apoyos de papás, para que les contemos cómo se vive, cómo se maneja. ¿Queda duro y puede doler? Sí, hay papás que viven un duelo. ¿Por qué? Porque estaban condicionados a que su hijo tenía que ser heterosexual, ¿cierto? Entonces se vive un duelo. Cuando uno pierde un sueño, se vive un duelo. Hay shock, hay tristeza, hay miedo, hay rabia, hay frustración, hay tristeza. Y entonces uno como papá y mamá, ¿qué tiene que hacer? Vivir esas emocionalidades, pero uno, no tirárselas al hijo, porque el hijo ya las vivió,
teniendo esa valentía de poder reconocerse y contarle a sus papás cuál es su orientación sexual. Entonces, es natural vivir ese duelo, pero no nos podemos quedar en la emocionalidad. Entonces, en FAO tenemos una frase que dice, yo no entiendo, mi amor, qué está pasando, pero estoy contigo. Yo tengo mucho miedo, pero estoy contigo. Enséñame, yo quiero aprender del tema. Trae a tus amigos, los quiero conocer. Esta casa será abierta para tus amigos, porque eso también pasa muchas veces. Antes de que le cuenten a los papás que son sexualmente diversos, todo el mundo podía entrar a la casa. Pero apenas cuentan, le cierran la puerta y lo tiran para la calle. Entonces, ojo, papás, a los hijos no los podemos tirar para la calle. A la calle es a la que tenemos que traer para la casa. Y ojo con esos prejuicios. La diversidad sexual no es drogadicción, no es robo, no es alcoholismo, no son enfermedades de transmisión sexual. Eso no es la diversidad sexual. Eso es lo que nos vendieron toda la vida. Pero confíen en la formación que ustedes les han dado a los hijos y escuchen con empatía. Estudien para tener conversaciones empáticas y conversaciones afectivas, ¿cierto? Porque exactamente, y ahí son dos cosas. Una, la aceptación. Y aceptar no es resignarme, simplemente saber que las cosas son como tienen que ser, por un lado. Y por el otro, también a veces nos cuesta, a veces ni siquiera somos nosotros, porque hay cosas que tenemos que trabajar, pero a veces lo que nos cuesta es, ¿y qué dirán las tías? ¿Y qué dirá la abuela? Y entonces usted va a ir a la fiesta de diciembre ahorita que llega de la mano con fulanito. Entonces el prejuicio y el miedo a ser discriminado, es decir, mi herida del rechazo la voy dejando en mi hijo y pienso que también va a ser rechazado. Entonces Total. ahí está como la dificultad que en ocasiones es, ni siquiera es uno, sino el afuera. El afuera, el que dirán, es que somos de la cultura del que dirán y qué van a decir. Y les digo aquí en secreto, no van a decir nada, no van a decir nada. ¿Por qué? Porque si ven a un papá y una mamá empoderados, abrazando a ese hijo, abrazando a esa pareja y caminando con la frente en alto, ¿qué van a decir? Nada. Y si dicen, pues que estudien, vayas a estudiar para que pueda entender qué está pasando, ¿sí o no? Igual van a hablar por todo. Si Por tuviera una todo. pareja y tiene una dificultad con la pareja, ese va a ser el chisme. Es decir, cuando a uno le deja de importar el qué dirán, es cuando realmente empieza a hacer ese proceso tan bonito a nivel personal y a saber que es que uno tiene que estar bien es con uno mismo para Claro, poder salir. claro. Y aceptar es eso, aceptar es resignificar ese proyecto de vida de acuerdo a esto que me sacó de mi zona de confort. Entonces, yo me salí de mi zona de confort, pero tuve que resignificar mi proyecto con estos hijos y seguir para adelante, porque yo no los quería perder. Pues, ¿cómo? Por Dios, y uno toda la vida soñando disfrutar la vida de los hijos, así como los papás de uno disfrutaron con uno, yo por eso me voy a perder la vida de mis hijos. No. Exactamente. Y fuera de eso ya empieza la otra parte. Yo soñaba con tener nietos, yo. Entonces, no, es que ya no. Entonces, mira que muchas veces son sueños de uno puesto en ellos que no Que están, no es la porque yo puedo decidir responsabilidad de si ellos. quiero tener hijos o no. Pues yo cómo voy a decidir si quiero tener nietos o no. No es mi Exacto. decisión. Exacto, esa es la responsabilidad. Pues es que ese es otro problema que traemos nosotros de nuestras crianzas, de que los hijos iban a darnos los sueños de nosotros y no, nosotros somos los instrumentos para formarlos y para que ellos vuelen, pero no para que nos suplan a nosotros todo lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces Exactamente. yo digo, sí, muy rico, ay, yo no voy a ser abuela, algo me llegará en la vida donde voy a poder disfrutar ese sentimiento. Pero no es uno, pues, es que como hemos sido tan rígidos que todos tenemos que ser igualitos y vos no has visto que uno consigue novio y bueno, ¿y cuándo se van a casar? Y se casan y cuándo van a tener el niño y el niño, entonces ¿cuándo van a tener el otro? No, tú dices algo muy lindo, preocupémonos de nosotros mismos y dejemos que cada uno viva tranquilo su vida.
Yo te digo, Exactamente. yo con mis hijos hoy en día es espectacular y yo ni me pregunto si voy a tener nietos o no, porque hoy en día hay tantas posibilidades de que las parejas homoparentales tengan familia y tengan No, niños. totalmente. Incluso hay muchos que deciden tener perros y no son homosexuales. Total, total. Sí. Entonces las mamás de hijos y papás de hijos heterosexuales que no, que van a tener esperos o decidieron, que me parece muy lindo también, que tomaron la decisión de no tener hijos, entonces, Ujú. no, ese es problema de los hijos de uno no. Exactamente, es que ahí este tema necesita mucha información porque ahorita ya está el abecedario casi que completo, entonces necesitas información de saber qué es, cómo es la cosa, uno a veces son temas muy alejados cuando no le tocan a uno propiamente, entonces es bueno la información por un lado, pero el aceptar es transversal. Es decir, cuando yo acepto, acepto absolutamente todo lo que venga. Yo acepto tener un hijo con el paquete completo. No lo Claro, acepto si es así o es así. Entonces, mira que la aceptación es como ese reto que debo hacer conmigo misma y es el mejor premio que yo le puedo dar absolutamente a la vida, porque empiezo a mirar que definitivamente la vida no es como yo quiero desde mi ego y mi control, sino que definitivamente la vida es y yo me adapto a la vida. total, Es eso, es saber jugar en esto llamado vida, que al fin y al cabo es muy corta. Y los hijos son hijos independiente a. exacto, total. Ahí sí estamos de acuerdo. Y mira, yo digo mucho, la aceptación es lo que me lleva a reconocer. Y cuando yo reconozco al otro, lo estoy aceptando, ¿cierto? Ujú. Y entonces el aceptar, el reconocer, el respetar, el tolerar, el tener compasión, eso es amor. Exactamente. Todo eso, ese es el amor. Entonces, yo no puedo, y uno ve mucho, por ejemplo, hay cosas que los hijos pueden elegir, por ejemplo, una carrera. Y Ujú. hay papás que se rasgan las vestiduras porque mi hijo no va a estudiar medicina como yo. ¿Y qué problema? Y eso sí fue una elección. Pero la orientación sexual no es una elección, ni la identidad de género. Entonces, con mayor razón, tenemos que estar ahí, al lado de ellos, porque ellos no lo Sí. eligieron. Porque a mí me han llegado mamás que me dicen, lo traje aquí a ella o a él para que yo los cambie. Es decir, yo tengo la bola mágica para decir que puedo cambiar algo y definitivamente ese poder, obviamente nadie lo tiene y uno simplemente hace el acompañamiento que también hay a veces como dudas, porque Ujú. también pueden haber, a veces las cosas se Total, vuelven moda, entonces las niñas es, ay no, a mí me gustan las otras niñas, y resulta que a veces también pasa, porque hay de todo, entonces pasa que se vuelve a moda o que se vuelve como que sí, como que no, listo, pero que uno tenga el poder de después de ellos haber despertado su orientación, yo tenga ese poder de desviar, es es imposible. imposible. Johanna, y mira, yo ahí he descubierto algo. Es que como creemos que, hablemos de la homosexualidad, Uh -huh, creemos que la homosexualidad se aprende y se uh -huh. contagia, Sí. entonces no permitimos que los adolescentes experimenten, ¿cierto? Mire, verá, uno tenía novios, muchos novios, yo por ahí tres, no me acuerdo, pero uno el primer novio y uno no me gustó, ¿sí o no? Entonces yo me pongo a pensar, si uno hubiera tenido la oportunidad de tener póngale que de pronto yo en mi fondo de mi ser sea homosexual, pero nunca, lo que decíamos ahora, siempre lo reprimí y no Uh me -huh. di nunca la oportunidad de ver qué sentía yo con una mujer. Entonces, claro, hay muchas represiones que se quedan ahí embolatadas, yo no sé, ustedes los psicólogos sabrán, en nudos y nudos y nudos, pero si una persona experimenta con otra persona, déjelo, ¿qué importa? Que no sea obligado, que sea consentido,
porque ahí vienen otros temas de las otras orientaciones, de las bisexualidades, de una cantidad de cosas, porque una cosa es la atracción sexual, otra cosa es el deseo sexual y otra cosa es la práctica sexual. Sí, Yo eso le puedo también me lo dar, explicaste. sí, yo le puedo Sí, dar un beso a una mujer, pero yo no soy homosexual, le di un beso ya, pero yo no sentí nada. Pero entonces armamos un caos. Entonces, conclusión, no se aprende, no se contagia. Si lo empezó a hacer y le gustó, ujú, lo descubrió. exactamente, claro. Entonces, y también me hablabas de la práctica sexual y la orientación, que no es igual lo que estás diciendo. Yo puedo tener una experiencia, pero decidir no. Y también es muy respetuoso los que dicen, no, pues es que no tengo ni la chispita de hacerlo, porque no es moda. Es simplemente, yo a veces puedo tener en mi cabeza como casi quiero ensayar, pero si no, no hay que hacerlo. No hay Nada que en la vida es hacerlo. obligado. Nada es obligado. Nada es obligado. Y sí, uno a veces lo que tú decías ahora, que ya todas las niñas del colegio están diciendo que son lesbianas. Ay, yo quiero ver cuántas terminan siendo lesbianas, ¿cierto? Ujú, exactamente. Eso no hay que ponerle tanto misterio ni tanto tabú. Por eso, como te decía yo, si uno habla desde lo natural y desde el conocimiento, no va a haber tanta pelotera con este tema, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, ya ahí, en ese hilo, entonces, ya los papás, el muchacho los sentó, les dijo y todo eso, listo, fue muy duro, pero entonces ya después de que ellos aceptan de que su hijo es así, ya después qué, después de eso, ¿qué viene? Nada, sigue la vida común y corriente. Es más, sigue la vida más unidos, porque no hay secretos. Ujú, No hay, ellos no se tienen que esconder. Eh, Como te digo, todas las personas somos distintas, entonces de acuerdo al duelo que vivan los papás o las mamás, hay papás que rápidamente se enrutan y siguen para adelante, nada, seguimos para adelante. Hay papás que sí viven duelos, ¿cierto? Entonces, trabajar, buscar ayuda psicológica, buscar redes de apoyos, pero que sigue con los hijos, sigue seguirlos formando como seres humanos, sigue la misma formación, es igualita, que ellos puedan traer, si tienen pareja, que la traigan a la casa, invitarlos a las fiestas, que si cuento o no cuento, eso se va decidiendo en familia, ¿cierto? Yo me acuerdo que con mis hijos yo llegaba y le dije, ay, imagínense que le tuve que contar a tal persona lo que estaba pasando, siempre teniéndolos en cuenta a ellos, porque esa es su intimidad y su vida, ¿cierto? Entonces uno como mamá no puede salir pues a contarle a todo el mundo, no, es depende, todo depende y en el momento indicado. Entonces eso siempre tiene que ser en conciliación con los hijos, ¿cierto? Que hay veces uno sí tiene, yo me acuerdo que yo le conté a mi mamá, pero era porque yo necesitaba estar tranquila, pero le conté a ellos que les iba a contar, ¿cierto? Y no pasaba nada, Joana, nada, no pasa nada. no, Es más el miedo. como dijiste ahorita, que quisieras que viviéramos 10 años y traerlos acá, porque es que eso no debería ser un tema. Es decir, Eso no debería ser. eso es mi intimidad, eso es como que, es que yo no cuento si soy heterosexual, ahí les voy a No. contar, resulta que soy heterosexual, pues es que eso ni siquiera, entonces, porque es un tema ser homosexual, entonces mira que a veces lo que hablamos de información y de trabajar mucho en uno, tanto como persona como padre también, porque es que eso es un tema muy personal que no es para divulgarlo, ni siquiera por pena, simplemente que es intimidad. Y pues, No, y yo te digo una cosa, Joana, por ejemplo, si hay un almuerzo, a ver, mm, nosotros tuvimos una experiencia de vida muy linda con la familia de mi esposo. Allá nunca contamos, ellos llegaban con sus novios y fueron uh-huh. muy bien recibidos. Yo no sé si se hablaba algo después, pero nunca hubo un acto de rechazo.
Entonces, mírame, ahí es a donde yo voy. Yo no tengo que ir a decir, vean, mi hijo es homosexual y va a venir con el novio. No, llega con el novio y todo el mundo lo abraza y lo saluda y punto. ¿Cierto? Allá es donde tenemos que llegar. Sí, Que, ¿cómo así? ¿Vos no tenías que ser una niña? No preguntes esas bobadas, es que también tenemos que aprender a preguntar. Pero ya es un niño. Es que acuérdense que todo el tema de cuando hay un tema de identidad de género, eso es un proceso y un tránsito que se va viviendo, ¿cierto? Entonces a veces hacemos unas preguntas que salen del desconocimiento, como decía una profesora mía, del analfabetismo sexual, que es total. obligatorio ya, todos los papás, en las universidades, en todas partes, estos temas hay que empezarlos a enseñar. Y no es una clase, no es pues que llegaron a 11 y les vamos a dar una clase de diversidad sexual. No, eso se enseña desde pequeños. Ujú. ¿Cómo? Viviendo desde una forma natural. Mamá, entonces yo cuando sea grande voy a tener novio. Mi amor, vas a tener una pareja, puede ser un hombre, una mujer. Lo importante es que tú lo ames, tú la ames. Ahí es donde le tenemos que poner la esencia, al fondo de las cosas y no quedarnos Exactamente. en la forma. Entonces, bueno, también ahí surge una pregunta. Los que estén conectados y tengan preguntas las pueden ir haciendo. Lo de, por ejemplo, identidad de género, orientación, porque entonces ahorita es, yo soy, tengo una identidad, pero entonces la expreso de una manera, pero entonces empiezo a confundir a los de afuera. Entonces ahí esa diferencia que me explicaste muy bien explicada y me quedó súper bien y yo sé que muchos la necesitan. Entonces, ¿cuál es esa diferencia Pero, entre identidad? pero Beni, yo te voy a dar una respuesta de ahora que hablábamos de todas las letras que hay en esa sigla, LGBTIQ más y no sé qué. Sí. Imagínate que esa sigla la diseñaron en los años 90, cuando se empezó a hablar de diversidad sexual. Y mírame que esto es muy lindo para uno poderla entender. Entonces, LGB, lesbianas, gay y bisexuales. Eso tiene que ver con la orientación sexual. ¿Quién me atrae a mí? ¿Cierto? No es de que me enamoro, sino quién me atrae, la atracción sexual, ¿cierto? Que Ujú. eso es desde las entrañas. Eso, Sí, para uno saber si una persona es homosexual, bisexual, pansexual, asexual, lo que sea, desde la orientación sexual, la persona lo tiene que decir, ¿cierto? Porque si yo veo un hombre besándose con otro hombre, está en una práctica sexual. Pero ellos me tienen que decir, es que yo soy homosexual, ¿cierto? ujú. Para poderlo entender. Entonces, mírame, ¿qué es la orientación sexual? Es quién me atrae afectiva y eróticamente. Y la orientación sexual se empieza a descubrir en la pubertad, ¿cierto? Por ejemplo, un niño de 3 años, de 4 años, no tiene novio ni novia, él no sabe qué es eso. Y los papás todos empezamos, ay, ya tiene novia porque le besó, ay, que lo cogió de la mano. Esos son afectividad, ¿cierto? Bueno, entonces esa es. La T viene, es un paragüitas, trans quiere decir del otro lado del género, ¿cierto? Entonces, transgénero son personas que nacen con un sexo biológico de hembra, por ejemplo, pero desde los 13 años se empiezan a identificar con el género contrario. Eso es cuando hay una coherencia entre la mente y el sexo biológico que te asignan al nacer. Ujú. Cuando esto coincide, mente con sexo biológico asignado al nacer, se llama cisgénero, del mismo lado del género. Por ejemplo, yo tengo un sexo biológico de hembra, de mujer, y mi mente reconoce este sexo biológico. Entonces soy una mujer cisgénero. Si yo hubiera nacido con un cuerpo de mujer, con órganos sexuales de mujer, de hembra, pero empiezo a crecer, pero mi mente se identifica como hombre, sería un hombre transgénero, del otro lado del género. Entonces a eso es a lo que se refiere la letra T. Entonces, esa transgénero, ser transgénero, no es una moda, no se contagia, se descubre, como decíamos ahora. Pero esa T tiene muchas otras palabritas al lado. Por ejemplo, una persona transformista que se transforma
en el género contrario al sexo asignado al nacer. Los drags, que ahora hay muchos realities y cosas en televisión, eso es un tipo de transformista, pero es artístico y es exagerado. Entonces, drag king es una mujer que se transforma en forma artística en un hombre, drag king. Y drag queen es un hombre de sexo biológico de hombre, pero se transforma de forma exagerada en una gran mujer. Eso es algo artístico, lleva un mensaje social, político, y es de vez en cuando, no de las 24 horas como las personas transgénero, que se sienten contrario las 24 horas del día, en grupo social o individual, solo o acompañado, ¿cierto? Es distinto. Esto es así pues por encimita. La Q, queer. Queer es una otra sombrillita que esto es una palabra gringa y lo que muestra es, me salgo de las etiquetas, ¿cierto? Yo soy queer, a mí no, yo no soy ni femenina, ni masculina, ni hombre, ni mujer, yo me salgo de todos los esquemas, déjeme tranquilo. Y eso tiene mucho que ver también con todo lo que es el tema del género. El género es una construcción sociocultural, ¿cierto? Que puede cambiar en el tiempo y es diferente en las culturas. Entonces está el rol de género y la expresión de género. Entonces la expresión de género es como quiero yo que me vea la gente. Y el rol de género son las acciones y las actividades que yo hago. Entonces, en nuestra cultura, por ejemplo, si usted nace con un sexo biológico de hembra, de mujer, inmediatamente ahí mismo te ponen el estereotipo de género femenino. Entonces, color rosado, bien delicada, ¿cierto? Y lo ponen en el extremo, binario. Y ahí viene la palabra binario. Y lo queer habla de lo no binario, ¿cierto? Yo me expreso, actúo como yo soy, como yo quiero ser, ¿cierto? Entonces, y el más es todas las otras minorías de la diversidad sexual. Entonces, esa sigla nació para poder coger como todos esos nombrecitos que cada vez van apareciendo, no porque sean nuevos en la humanidad. Todo esto ha existido toda la vida. Si ustedes cierran los ojos y se ponen a acordarse de compañeras del colegio, compañeros del colegio, van a ver que hay cosas que eso han existido siempre. ¿Qué sucede? Es que apenas ahora se están nombrando, ¿cierto? Es como las patologías y las enfermedades en la medicina. Hay muchas enfermedades que han existido toda la vida, pero la ciencia empieza a ponerle nombres. Lo mismo está pasando con la diversidad sexual. La ciencia le va poniendo nombres. Entonces, la recomendación que yo le hago a los papás y a las mamás, no se enrolle cuál es el nombre de la diversidad sexual de su hijo. No se enrolle con eso. Entienda que hay un sexo biológico, que hay un género, que hay una identidad de género y una orientación sexual. Que si su hijo es heterosexual, puede tener una expresión de género femenina y ese muchacho tan femenino seguro es gay, no tiene nada que ver. Puede ser más heterosexual que el más macho, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Más que ponernos a aprendernos todas las palabras nuevas que van saliendo, porque cada vez son más. Y sobre todo que son palabras con el lenguaje inglés o francés. Entonces, uno todo enredado y usted lo que tiene que entender es lo elemental, la esencia. ¿Cierto? Exactamente, nos quedó súper claro. Excelente. Espero que sí. No, espero claro que sí, porque excelente. No, y de todas maneras, la finalidad en este momento era como para los papás que pudieran entender un poquitico más acerca de eso, porque también la parte con los adolescentes o con los niños que están en ese proceso también es importante para ellos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya para ir finalizando, ¿qué deben hacer los papás para buscar información? ¿Cómo deberían orientarlos? ¿Cómo deberían orientarse? Como que, bueno, ya tengo esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde debo ir? Listo. Yo creo que todos los seres humanos tienen que estudiar sobre este tema. No solamente esperar a que el hijo o la hija llegue y te diga, soy, mamá, papá, yo soy. No, estudien desde antes. En las guarderías se deberían hacer talleres de diversidad sexual para los papás,
para que ellos desde vayan aprendiendo todo este tema. Pero como eso no existe, entonces yo les puedo recomendar, por ejemplo, la página de Instagram de FAUT. Ahí sacamos, hacemos mucha pedagogía con cosas concretas y de la vida real, desde testimonios de vida. Ahí, en la Universidad de los Andes tiene un diplomado que es gratuito ay, se me olvidó cómo se llama esa plataforma, Coursera. Y ahí pueden hacer un diplomado de diversidad sexual de la Universidad de los Andes, excelente, buenísimo. Los que viven en Medellín o en el Valle de la Urrá, hay una sexóloga que se llama Carolina Londoño y ella dicta cursos y diplomados para papás, para psicólogos, para profesionales del área de la salud, que no tenemos el conocimiento con el que salimos desde la universidad, ¿cierto? Entonces, es importante eso también. Hay muchas páginas muy buenas como Está Sentido, Colombia Diversa, hay mucho material hoy en día en las redes. Y para los papás y las familias que son católicas, por ejemplo, que es importante tocar ese tema, hay algo que se llama la Pastoral de la Diversidad Sexual. Eso es liderado por los jesuitas y se llama la PADIS. Ellos tienen la sede en Bogotá, pero también tienen en internet y ahí también pueden encontrar información. Hay una librería mexicana que se llama El Armario Abierto. Eso es de Rina Riesenfeld y de Luis Pellerman. Ellos tienen una cantidad de libros buenísimos sobre diversidad sexual. Entonces es muy rico porque los libros son muy pedagógicos y con ejemplos, entonces son muy claros y entiende uno muy bien. Y cualquiera que nos esté escuchando, si necesita como más información o algo, no duden en escribirnos a la línea de apoyo de FAUT o entrar al Instagram de FAUT, que con todo el cariño los podemos acompañar. Pero hoy en día hay mucho material, por aquí yo mantengo mis libros por acá. Esperen, yo les muestro para que vean que no estoy chicaneando. Vean, hay uno que es buenísimo, que es sobre bisexualidades de Rina Riesenfeld. Todo eso lo pueden comprar por Amazon. Y es impresionante, uno cree que la bisexualidad es una, hay más de 6 tipos de bisexualidades. Entonces, y son libros fáciles de leer. Está este que habla, es de Diego Tomasino, que habla sobre la importancia de que en las empresas los colaboradores puedan ser auténticos en su sexualidad y demuestra cómo aumenta la productividad en las empresas. Hay otro libro que es buenísimo para las familias que estén viviendo una experiencia trans, que es del Hospital San José de Bogotá, que se llama Disforia de Género, y es todo el tema de identidad de género. Entonces, hay mucha literatura. Vean, anteriormente, yo hace por ahí 13 años, 14 años, no encontraba nada. Nada era nada. Hoy en día, literatura, cuentos para los niños. Por leerle un cuento a un niño que hable de una familia homoparental, el niño no va a ser homosexual, para que estemos tranquilos. Pero si el Películas niño, también. películas, pero si el niño crece y empieza a sentir algo parecido y dice, ay mamá, eso era, yo siento algo de un cuento como que tú me leías cuando estábamos chiquitos. Ah, ven mi amor, conversemos, ¿cierto? Películas, hay unas películas buenísimas. Y como todo, hay que saber buscar, porque vos encontrar de todo. Y en FAUT lo pueden encontrar desde la página web www.faut.org. Tenemos unos diálogos de colores con expertos. Entonces también ahí yo les aseguro que van a tener información de calidad y con evidencia científica, porque no nos podemos dejar como angustiar y señalar por las personas que todavía nos dicen que esto es algo antinatural. Exactamente. Entonces, lo más importante es información. Información de Información. sabiduría que me permita vivir y dejar vivir, como se dice. Vivir y dejar vivir. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias. De verdad que de los mayores regalos en el Día del Tan Psicólogo. linda. Y fuera de eso, que poder contribuirle a tantas familias que están pasando por situaciones muy similares y que uno a veces se encierra, se encapsula, uno piensa que es el único y uno como que nadie se entere y qué pena o lo que sea. Y ahorita al expresarlo,
uno dice, es que soy igual, es que mira qué me está pasando. Entonces, el poder sentirse identificado es muy importante para generar esa aceptación y generar cambios en las dinámicas familiares, que es lo importante. Total. Y no hay nada que esconder, mucho menos ese gran tesoro que sea un hijo de uno. No hay nada que esconder. Exactamente. Bueno, Bueno, mi Caro, Joana, un abracito hasta que nos volvamos a ver. claro, con otro tema que lo importante es el propósito que tenemos en común, que es compartir información de sabiduría. Total. Así Listo, es. que Un estés muy abrazo. bien, chao, Feliz noche, chao. chao.